Bienvenidos una vez más a un estudio con el método inductivo que hacemos nosotros aquí en la iglesia de Calvary Chapel, Arequipa. Estamos viviendo tiempos diferentes a lo que solíamos vivir por estos días. Sé que el Señor en su gracia nos sostiene y qué mejor medicina que las palabras de vida eterna. Un día los discípulos le dijeron a Jesús que no podían ir a otro lugar porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Y es por esto que hoy vamos a estudiar la palabra de Dios. Así que te animo a donde tú estás a tomarte un tiempito en oración y vamos a continuar con el capítulo 3 del libro de Marcos. Vamos a orar. Señor, te doy gracias primeramente porque eres tú, Señor, quien está en todo hogar, en todo lugar. Y queremos darte la gloria a través de este estudio. Usa mi vida, Señor, para compartir de tu palabra como un instrumento en tus manos. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bienvenidos a la iglesia Calvary Chapel Arequipa y todos los domingos vamos a ir estudiando el libro de Marcos. Así es que hoy vamos a estudiar Marcos capítulo 3 del versículo 1 al versículo 18. El título de este capítulo que le he puesto es Jesús trabaja en equipo para cumplir la misión de Dios. Eso es todo el capítulo, pero este capítulo está dividido en dos partes. Pero Jesús trabaja en equipo. Es importante aprender a trabajar en equipo para cumplir la misión de Dios. Nos quedamos, recuerden que los evangelios no tenían capítulos, han sido añadidos posteriormente en la Vulgata Latina, la versión latina del Nuevo Testamento, y desde ahí se ha quedado en estas divisiones de capítulos y versículos. Pero la historia narra, nos hemos quedado, cuando Jesús con sus discípulos están recogiendo espigas en el campo. En ese momento los líderes religiosos lo cuestionan y que cuestionan porque es día sábado. Jesús ya había liberado a una persona que estaba con espíritus malignos el día sábado. Jesús había sanado el día sábado, incluyendo a la suegra de Pedro. Era día sábado. Y nos quedamos justamente en este punto, donde cómo se relacionaba Jesús y el sábado. Es importante y quería tomar unos minutos para explicar bien, porque he recibido algunos mensajes que expliquen un poquito mejor este tema del sábado, porque hay algunos que están siendo confundidos en qué día deberíamos de guardar, el sábado o el domingo. ¿Y por qué hay iglesias que dicen que deberíamos de guardar el día sábado y el sábado es algo estricto y deberíamos de dejar de comer carne, es decir, volvernos vegetarianos por los alimentos kosher que la ley decía que eran prohibidos? En otras palabras, ya no puedes comer chanchito, no puedes comer cuy, no puedes comer mariscos, porque esto es lo que dice la ley, y además tienes que guardar el día sábado, no el domingo. Porque el domingo, muchos de ellos que guardan el sábado consideran que es un símbolo de la iglesia apóstata, y entonces ahí entra la confusión. Pero vamos a ver cómo se relacionaba Jesús y el sábado, y me gustaría compartir con ustedes el reposo, porque tiene que ver con el reposo por la creación, el reposo por la liberación de la esclavitud, el reposo escatológico y el reposo del sábado como ley ritual y no moral. Y en el último punto que estoy hablando del reposo como una ley ritual, ya hemos visto Jesús cómo se relacionaba o cómo trataba la ley ritual y la ley moral. Entonces, esto es importante entender, porque algunos te dicen, pero es que Dios trabajó 6 días y un día, el séptimo, descansó. Entonces, para enseñarles un poquito, tengo un cuadro para que puedan ver el reposo de la creación. Obviamente entendemos 6 días el Señor hizo todo lo que nosotros vemos, incluyendo al hombre, 6 días de la creación. El séptimo día, Dios descansó. Pero es interesante este punto de Dios descansó, la Biblia dice esto. Y siempre nos preguntamos, ¿Dios se cansa? ¿Dios se cansa de trabajar? ¿Dios se cansa de obrar? ¿Dios se cansa de hacer? ¿A qué descanso se estaba refiriendo cuando miramos en el libro de Génesis? Es simplemente dar un paso atrás. La idea es descansar, dar un paso atrás y contemplar toda su creación. Y esto fue algo
tan importante y primordial en toda la raza humana. El descanso es básico, es importante. Y Jesús obviamente está hablando de este tema, del descanso, en todo lo que vamos a ver en el libro de Marcos, y descansamos de trabajar. Y ahí hoy día, por ejemplo, mientras estamos en esta cuarentena, algunos confunden lo que es el trabajo con el empleo, ¿verdad? Porque la Biblia dice que debemos de trabajar. Algunas personas que se han entrado o quedado en casa y no trabajan. Y esto no está bien. Y se han dedicado a mirar series, se han dedicado a usar plataformas virtuales y pensando que, bueno, esto es la vida. Dios nunca ha querido que el hombre viva de esta forma, aún antes de la caída, porque algunos piensan que el trabajo es producto de la caída. No, antes de la caída ya existía el trabajo y en el cielo vamos a seguir trabajando en la vida eterna o en el milenio. O sea, el trabajo es parte de la voluntad de Dios y por eso trabajas. Y algunos dicen, pero es que no tengo trabajo. No, tú no tienes empleo, que es otra cosa, porque es un trabajo remunerado. Pero el trabajo no remunerado siempre lo tienes que hacer y lo debes de hacer en tu hogar, donde tú te encuentres. Y por esto, un día después de esto, debes de descansar. Y Dios descansó, es decir, ¿para qué descansó? Para relacionarse con su creación, para relacionarse, miren, con todo lo que había creado. Y esto es lo que Él quería cuando nos da el descanso basado en una teología de la creación. ¿Qué significa? Ese día en especial, 6 días trabajo, un día descanso, ese día es para relacionarme con el Creador, con Dios. Es para relacionarme con mi prójimo, con mi familia o con los hermanos en la iglesia cuando estábamos congregando y para relacionarme con la creación de Dios. Es importante y no sabes cuánto te cambia la vida relacionarte si es una mascota, ¿no? Poder disfrutar, jugar, el pasto, los árboles, el aire, las olas del mar. O sea, Dios ha dado su creación para que nos relacionemos, no para estar, miren, lejos de todo esto. O sea, Dios no nos ha llamado a una vida solitaria, sino a una vida en cual podamos relacionarnos. Y eso era el descanso basado en la creación. Seguimos avanzando y les quiero, entonces, algo interrumpe ese descanso, ese contemplar, relacionarse con su creación, con Adán y Eva. ¿Y saben qué se llama? Pecado. Y es en ese momento que Dios obra, o diríamos trabaja en la redención del hombre. Y el primer trabajo que hace Dios, la primera obra de redención, es un simbolismo de lo que iba a venir en la cruz del Calvario: matar inocentes, animales inocentes. Si son pieles de cordero, los que les dio Adán y Eva porque se dieron cuenta que estábamos desnudos, es el primer trabajo, la primera obra. Y luego encuentra a Abraham, un hombre que hace un pacto y le dice básicamente que por medio de él iba a nacer alguien que iba a lograr realmente la bendición a todas las etnias, a todas las naciones. Es decir, Dios empieza a trabajar en la redención del hombre. Luego pasa el tiempo de la descendencia de Abraham. Quedan 400 años en Egipto. Dios libera. Y ustedes han visto esas películas, ¿no? Cuando sale el Mar Rojo, se abre Moisés y les dan las leyes a este pueblo. Y esos son 3 tipos de leyes: leyes morales, leyes ceremoniales y leyes civiles. Es decir, leyes civiles es cómo nos manejamos en nuestra sociedad, qué está permitido, no está permitido. Leyes ceremoniales es cómo se deben hacer los sacrificios, cuáles son los requisitos, dónde deben de hacerlo. Y leyes morales, que lo podríamos llamar como el decálogo, los 10 mandamientos, qué está bien y qué está mal moralmente. Dentro de eso, nosotros vamos a ver que el sábado es considerado una ley ceremonial por Cristo. Obviamente, cuando llega Cristo en el contexto judío, los fariseos, los herodianos, los saduceos, ellos tenían la ley del día respecto al día de reposo, la ley del sábado, como algo tan alto que habían no solamente formulado más mandamientos o interpretado qué es trabajo y qué no es trabajo. Y esto sucedió justo cuando Cristo viene.
todas esas leyes ceremoniales apuntaban a Cristo, eran una sombra de lo que había de venir. Y cuando Cristo en la cruz muere, dice, consumado es, y Él viene a traer un nuevo pacto, y ese pacto es de la gracia, y en ese momento Dios ya descansa otra vez. ¿Descansa de qué? De trabajar para la redención del hombre, porque ya es consumado. Y entonces ese es el trabajo perfecto, la obra perfecta, el sacrificio perfecto, y todas las leyes ceremoniales apuntaban a Cristo, se cumple en la cruz del Calvario. Tetelestai, consumado es. Ya no hay más sacrificio que hacer, ya no hay que hacer obras, ya no hay que guardar un día sábado, porque todo eso, incluyendo el sábado, que era parte de la ley ceremonial, apuntaban a Cristo. Y esto es el reposo de las obras, y al final dice Hebreos 4, todavía queda un reposo, ese reposo perpetuo. Miren, somos salvos ahora por la gracia y no por las obras de la ley. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Y a eso miramos el reposo que apuntaba por la liberación de la esclavitud, porque cuando les da las leyes a Israel, les dice, tú tienes que guardar reposo. Acuérdate del día sábado porque estuviste esclavo en Egipto, y va a descansar tus animales, tu campo, hasta tus esclavos, porque si tú eras esclavo no puedes hacer trabajar a tus esclavos. Todo el tiempo, todos esos años, el Señor cambia de lo que era el reposo de la creación al reposo por la liberación. Ahora, cuando Cristo viene, y ese cuadrito ustedes ven ahí la cruz, el reposo de la creación y el reposo de la liberación lo cumple en Cristo. El Señor entonces dice, consumado es. Entonces la gran pregunta es, ¿se tiene que guardar un día en especial hoy? Miren, en el Cristo entramos a un reposo perpetuo, pero no guardamos para hacer, si un día guardamos, hoy día los domingos por nuestro calendario, no lo hacemos para poder nosotros agradar a Dios o como un requisito de la salvación, lo hacemos como parte de la teología de la creación, del reposo de la creación, porque todo ser humano necesita descansar. Cuando no descansan, créanme, hay muchos problemas. Si deseas más información de cómo cambia, mira, yo te dejo ahí dos versículos, Éxodo 20, dos capítulos para que lo leas, y Deuteronomio 5, y entiende. Hoy ya no tenemos que guardar el sábado, hoy ya no estamos apegados a la ley, hoy ya no tenemos que dejar de comer alimentos, ya en Cristo todo está consumado. Por eso que Marcos, cuando estábamos leyendo capítulo 2, versículo 27, dice, el sábado se hizo para el hombre, dijo Jesús, y no el hombre para el sábado. Y algunos dicen, ¿pero qué significa esto? Yo le he puesto unas palabras que podríamos entenderlo. O sea, el sábado fue hecho para el beneficio del hombre, para que descanse, para que se relacione con el Creador, con su prójimo, con todos, y no el hombre para el beneficio del sábado. O sea, más coloquialmente, trabajamos para vivir, pero no vivimos para trabajar. O sea, no hemos venido a este mundo a trabajar, pero sí trabajamos para vivir. Y eso es el empleo remunerado, pero el trabajo remunerado. Pero trabajar sin remuneración es parte vital en la vida y en la relación del hombre. Así que Jesús habla de este punto y le dice, los discípulos no están haciendo nada, porque ellos consideraban que agarrar estos trigos, esta espiga, era trabajo. Y Jesús dice, no, no es trabajo. Y ellos estaban preocupados porque la necesidad humana es más importante que el ritual religioso. Hay que entenderlo muy bien esto. Y ellos no lo entendían. Y pone como ejemplo a David. Dice, como David fue y comió de los panes de la proposición. O sea, no es más importante la necesidad. Y es más, en Mateo, cuando habla interactúa con estos líderes, les dice, aún los fariseos, los sacerdotes siguen trabajando el día sábado, porque ellos decían, no deberían de cargar, no deberían de levantar objetos. Y los sacerdotes cuando hacían sacrificios lo hacían. Entonces, David, los sacerdotes, ¿y por qué decían que David? David era el ungido de Dios. Los sacerdotes porque eran aquellos escogidos por Dios. Y luego Jesús va a decir, pero uno más grande que el sábado
Uno más grande que David, uno más grande que ellos, está aquí. Jesús dice, versículo 28, así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Y con eso concluye todo este tema de que le decían, ¿por qué tú haces esto en sábado? ¿No podían sanar? Sí, porque también recuerden que guardar el día sábado era recordar que eran esclavos y el sábado era señal de libertad. Jesús intencionalmente los días sábados daba libertad, porque Él era el Mesías y tenía que dar libertad ¿a quién? A esos que son oprimidos por el diablo, a esos esclavos que están atrapados en esas redes de Satanás, del demonio. Vino a darles libertad. Él es el único. Él se paró en la sinagoga y dijo, hoy se ha cumplido esta profecía. ¿Cuál era la profecía? Que el Hijo del Hombre, que Jesús iba a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, que Jesús vino a traer el año agradable del Señor, vino a traer la salvación. Es decir, el sábado le quedaba chico cuando Él era el Señor del sábado. Y cuando el sábado fue puesto para recordarles de la esclavitud, Él venía a traer libertad. Por eso hoy no aplica para nosotros guardar el día sábado. Jesús minimizó las leyes ceremoniales y rituales y maximizó las leyes morales. Eso es lo que hemos visto. Jesús, las leyes morales, como les vuelvo a repetir, dice no adulteres, pero Jesús dijo, esto has escuchado tú, pero mira, si tú miras a una mujer para codiciarle, ya has adulterado. O sea, de lo que estaba a este nivel, lo eleva a este nivel. Tú dijiste no mates, pero si tú le dices idiota, fatuo a tu hermano, ya lo has matado. O sea, lo que estaba aquí, lo pongo acá. Pero el sábado, no, el sábado lo pongo abajo, porque son leyes rituales. Todas las leyes rituales las minimizó. Los judíos se lavaban las manos para comer. Un día Jesús comió con las manos sucias. Y dijeron, ¿cómo puedes comer con las manos sucias? Eso no es parte del ritual. Los rituales, las leyes ceremoniales decías que si tocabas a una persona muerta o a una mujer que estaba en su flujo de sangre, como dice ese milagro que hizo, te contaminabas y tenías que salir. Jesús tocó a una mujer que por años estaba con flujo de sangre y esa ley ceremonial la minimizó. Tocó a un muerto, a una niña muerta, la sanó. ¿Y sabes qué? La minimizó. Eso quedaría contaminado en su cuerpo. Jesús dijo, son leyes ceremoniales. Yo lo estoy cumpliendo, yo lo estoy cumpliendo. Yo soy la perfección, yo soy la realidad de esas leyes que apuntaban al Mesías. Pero cuando Cristo muere, consumado es. Y espero que con esto lo entiendan y esperamos que recordemos que hoy, si es que un día descansamos, que es el domingo, que muchos dicen es el día del Señor, amén, pero es para que realmente te relaciones con el Creador, te relaciones con tu prójimo, te relaciones con la creación de Dios. Recuerda, cuando descansamos, lo hacemos para estar con el Señor. Así es que ese es el tema y ahora continuamos. Y para cerrar, quiero darte un versículo a las personas que han estado escribiéndome. Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 17 dice, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, porque no tienen que juzgarte por lo que comes, tu chanchito o tu cuy, ¿no? Con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo, ahí está el sábado, nada. ¿Por qué? Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir y la realidad se halla en Cristo. Mira, si alguna persona te dice, tienes que guardar el sábado, tienes que dejar de comer chancho, sácale Colosenses capítulo 2, versículo 16, 17. No es para nosotros, porque eso era una sombra. Era algo que apuntaba a la cruz, a Cristo. Ahora la realidad se halla en Cristo. Entonces, cerramos este tema del reposo, porque Jesús también va a hacer un milagro en el reposo y quiero continuar, porque vamos a estudiar del versículo 1 al 18, y del versículo 1 al 6 es Jesús sana en el día de reposo, del 7 a 12 Jesús es adorado por la multitud, del 13 al 15 Jesús escoge a los 12 y del 16 al 19 Jesús escoge a esos discípulos, ¿no? Versículo 1, en otra ocasión entró en la sinagoga y allí había un hombre que tenía la mano
paralizada. En Lucas 6:6 decía tenía la mano seca, o sea, la mano, algunos pensaban que se había dañado, que no había nacido así, pero sí podía mover sus pies y sus pies lo trajeron a la sinagoga. Así como ven la imagen, probablemente sufrió un tipo de enfermedad o un accidente. Versículo 2, algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús, no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Esto es muy interesante. Porque ahí están los líderes religiosos y buscaban el motivo para acusar a Jesús. O sea, ellos creían que Jesús sí lo podía sanar. Y no le quitaban la vista de encima. A ver, ¿lo sana o no lo sana? Yo creo que sí lo sana. Y se ponían a hablar. ¿Y esto qué significa? Para mí es conocer de Jesús no significa que creas en Jesús como tu sanador y libertador. Conocer de Jesús no significa que tengas una relación personal con Él. Estos hombres tenían la certeza, y quizás más certeza que otros o más fe, que Jesús lo va a sanar, pero decían, no creo que lo sane en sábado. O sea, creían que Jesús hacía milagros, creían en Jesús, pero no querían tener una relación personal con Él. Creían que era el sanador, pero si sanas, estás rompiendo la ley. Creían que Jesús podía dar libertad, pero ellos no buscaban libertad. Esto es clásico hoy en día. ¿Por qué? Muchos quieren conocer más de Jesús, pero solo quieren a veces para cuestionar a sus seguidores. Versículo 3. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, ponte de pie frente a todos. Versículo 4. Luego dijo a los otros, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Miren, sabían lo que en una doctrina en teología se conoce el espíritu de la ley, ¿no? ¿Qué es más importante, el ser humano o obedecer la ley? ¿Qué es más importante, las necesidades del ser humano o obedecer la ley? Hoy es lo mismo. Hay muchas personas que bajo estructuras religiosas se han armado bajo un reglamento, bajo unas normas y son tan rígidos que no están viendo la necesidad real del ser humano. Así que Jesús les pregunta, ¿qué está bien? ¿Qué está permitido? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? ¿Y por qué les pregunta esto? Miren, Berkeley dice, era curioso la interpretación de la ley porque estaba prohibido cargar. O sea, ellos decían, eso es trabajo, no puedes cargar nada. Y entonces se decía que si había un sastre o una persona que trabajaba en costura y tenía su aguja, su herramienta de trabajo, porque muchos lo llevan acá en el pecho, en un lado, decía, estás trabajando, eso es cargar tu herramienta de trabajo. Y lo acusaban de que había roto el día de reposo, el día sábado. Ahora, otra de las cosas que a mí me llama la atención es que si tus hijos o los chicos estaban jugando y como las paredes eran de adobe, se estaban trepando de repente ahí, de repente, ¡plum!, se caía y lo golpeaba el cuerpo o quedaba debajo de esos adobes. ¿Sabe qué decían ellos? No puedes levantar un adobe porque estás rompiendo el día de reposo. Y entonces le preguntabas a tu hijo, ¿estás bien? ¿Te duele mucho? Y decía, ya no aguanto, no puedo porque si no rompo la ley y voy a quedar contaminado. O sea, la interpretación de la ley era el problema. Y Jesús no está diciendo, cuando está hablando del reposo, miren, yo no estoy rompiendo la ley del sábado, porque eso no es lo que está haciendo Dios, sino la interpretación que ellos estaban haciendo a la ley. Y segundo, lo que les está diciendo es que entiendan, toda la ley ritual apunta a mí. Y yo soy Señor del sábado, y el día que muera en la cruz, todo eso se termina, porque entramos a un nuevo pacto. Entonces, es igual hoy día, el legalismo piensa más en las tradiciones o normas que en el beneficio del ser humano. Hoy hay iglesias legalistas, hoy hay cristianos legalistas, hoy hay personas legalistas aferradas a sus tradiciones y no piensan en el beneficio del ser humano, en hacer el bien. Hoy necesitamos recordar las palabras del Señor. Y el término salvar tiene que hablar con el griego que se llama sozo, que es la liberación,
de padecimientos físicos y la salvación espiritual. Aquí lo usa en el sentido de la liberación de los padecimientos físicos. Así que Jesús va, y yo creo, hermanos, que muchos saben que Dios puede actuar hoy, pero no quieren ir a rendirse a Él. Muchos quieren esos beneficios de Dios, pero no quieren las responsabilidades. Ellos querían ser beneficiados, pero no querían asumir su rol, su responsabilidad. Recuerda muy bien. El Señor ha venido a traernos libertad y sanidad. Versículo 5, Jesús se le quedó mirando enojado y entristecido por la dureza de su corazón. Se habían vuelto legalistas, rígidos, y le dijo al hombre, extiende la mano. La extendió y la mano le quedó restablecida. Así que esto es un milagro. ¿Cuándo? El día de reposo, el día sábado. Pero ahí me llama mucho la atención, ¿no? Jesús siempre da su oportunidad de cambiar esas tradiciones, pero ellos no lo quieren. Jesús siempre va a pedir el primer paso, cual le dice, extiende la mano. Le extiende y viene la sanidad. Cuando el hombre puso su esfuerzo, hermanos, Dios hizo el resto. Dios nunca pide algo y luego no nos capacita, pero tú tienes que dar el primer paso. Versículo 6, tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Y ese es el religioso, ese es el fariseo, ese es el herodiano, el hombre que se ha llenado de normas y reglas y no está viendo realmente qué es lo que es bueno y es malo, realmente delante de Dios. Porque si están viendo cómo un hombre está siendo sanado, ahora están pensando, ¿cómo vamos a matar? Algunos dirán, pero es que decía la ley que no puedes transgredir el reposo si no mereces ser apedreado. Puede ser, pero hay algo mucho más fuerte en el corazón de ellos. Así que el hombre estuvo feliz, saltando a ver la sanidad que el Señor vino a hacer en ese día de reposo. Segunda parte, del 7 al 12, Jesús es adorado por la multitud. 7, Jesús se retiró al lago con sus discípulos y mucha gente de Galilea lo siguió. 8, cuando se enteraron de todo lo que hacía, acudieron también a él muchos de Judea y Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de las regiones de Tiro y de Sidón. Ahí tengo un mapa de lo que es la región de Galilea, el lago, y hay otro mapa donde está Idumea, Edom, o sea, desde lejos vinieron ellos días caminando para poder ver al Señor. Era ver cómo ellos estaban siendo atraídos por el Señor, pero en verdad no querían realmente conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Versículo 9. Entonces, para evitar que la gente lo atropellara, encargó a sus discípulos que le tuvieran preparada una pequeña barca. Y así como ven en la imagen, ese es el mar de Galilea, las barcas que habían. Cuando vayas a Israel vas a poder encontrar una de las barcas que se encontró hace unos años y que piensan que Jesús lo utilizó. Versículo 10. Pues como había sanado a muchos, todos los que sufrían dolencias se abalanzaban sobre él para tocarlo. Miren, ellos lo buscaban por un milagro, ellos lo buscaban por el beneficio, pero no querían realmente conocerlo a él por lo que, ¿quién era realmente él? El Mesías, el Señor. Hoy día es lo mismo. Muchas personas dicen, he ido al brujo, he ido al hechicero, he ido al doctor. A ver, voy a la religión, ¿no? Voy a que oren por mi sanidad. O sea, buscan el beneficio, pero no buscan realmente a Jesucristo por lo que Él es. Él es tu Salvador y Él quiere ser tu Señor. Y es porque tú estás realmente en problemas, Él ha venido a salvarte. Y Él ha dado su vida entera para que tú y yo seamos salvos. Pero no quieren a Jesús el Salvador, no quieren a Jesús el Señor. ¿Saben a quién quieren? A Jesús el sanador. Sí, que me sane, que me haga el milagrito. Que me ayude porque no quiero formar colas de madrugada en el hospital. Mejor voy y que me lo sane. Órenmelo. Bueno, esas personas querían lo mismo. Versículo 11. Además, los espíritus malignos, al verlo, se postraban ante él gritando, tú eres el Hijo de Dios. Mira, interesante este momento donde Jesús ve en la sinagoga, y recuerden que las sinagogas surge después de estar 70 años en cautiverio, y las sinagogas eran algo muy parecido a lo que de repente vamos a tener nosotros. ¿Qué era? Cultos empezaron en las casas, porque no había templo.
Entonces empezaron a reunirse en casas y luego hicieron unas casitas más grandes y eso eran las sinagogas y eso es donde está Jesús. Reprende al demonio. Este hombre se tira al suelo y luego es liberado y siempre grita y gritan. Pero Jesús le dice, versículo 12, pero él le ordenó terminantemente que no dijera quién era él. Jesús no necesitaba marketing porque la gente tenía el marketing en la boca, ¿no? Ese es el mejor marketing a veces, ¿no? A veces usamos las redes sociales, pero la boca es tan poderosa para marketear hoy día, o para comunicar, o para contar la última, ¿no? Y entonces Jesús le dice, no lo digas, pero era lo opuesto, toda la gente hablaba y querían conocerlo a él. Hermanos, Jesús es el único que puede salvar y que puede sanar y que puede liberar, entiéndanlo bien. Estás buscando salvación, estás buscando sanidad completa de tu cuerpo, estás buscando libertad, Jesús es el único que puede darlo. Esto solamente sucede cuando nosotros reconocemos a Jesús por lo que Él es, Señor y Salvador y Libertador. Versículo 13. Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con Él. El texto en los evangelios paralelos nos dice que Jesús subió primero y se puso a orar. Nos invitó a todos. Versículo 14, designó a 12, quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Entonces Jesús estaba ahí, llamó a muchas personas, pero escogió 12. Ya tenía unos cuantos, pero dice ahora tú vas a ir, tú. ¿Y para qué más envió? Uno dijo, te voy a enseñar a predicar, y 15, y ejercer autoridad para expulsar demonios. Otra vez regresamos al mismo punto de Marcos. El ministerio de Jesús era predicar, era sanar, era dar libertad a los oprimidos por el diablo. Mire, Jesús puso por prioridad salvar, que vendría a ser el mismo término soso, ¿no? Salvar, de la salvación. El mayor enfermedad del ser humano se llama pecado y vino a salvar. ¿Y por medio de qué? De la predicación. Vino a sanar. La sanidad es como el efecto colateral, ¿cómo le diría? Es lo secundario. Es algo que viene como consecuencia del mensaje de salvación, pero no es lo primordial. Jesús no vino a sanar, vino a salvar, pero sí sana, pero es lo secundario. Pero también vino a dar libertad, porque Satanás por años y años ha oprimido a la gente y hasta el día de hoy la tiene oprimida. Satanás ha venido solo a robar, a matar y a destruir, pero Jesús ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Y cuando escoge 12 discípulos, les dice, también tienen autoridad para expulsar demonios. Y esa es hasta el día de hoy la autoridad que tenemos, no en nosotros, sino en el nombre de Jesús, de salvar, de sanar y de liberar. Pero primero tiene que haber la salvación. Porque no es la liberación, es la salvación. Y la salvación solo viene cuando el ser humano reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, se humilla ante el Señor y le dice, perdóname Señor, necesito de ti. Limpia mi vida, perdona mis pecados. Cuando hace esto y lo invita a Jesucristo a ser el Señor y Salvador de su vida, la salvación es una realidad. Jesús quiere salvar hoy y ha delegado a hombres y mujeres para seguir haciendo esta labor de predicar, de evangelizar. Hombres que puedan ir y ejercer esa autoridad de echar fuera demonios. Porque en el nombre de Jesús, recuérdalo, en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará. Y en Jesús nosotros tenemos toda la autoridad. Versículo 16. Estos son los 12 que él nombró. Simón, a quien llamó Pedro. Ahí tenemos, grábense esa foto de Pedro,
¿Se acuerdan? Más adelante va a negar 3 veces y eso lo vamos a ver más adelante. 17, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. Y me quería detener ahí un momentito donde dice hijos del trueno. O sea, estos dos hermanos, Jacobo o Santiago y Juan, este era Santiago el mayor, y este Santiago fue el primer mártir, y Juan, o sea, fue el primero en morir, y Juan fue el último en morir. Y miren cómo los llama Boanerges. ¿Qué significa eso? Hijos del trueno. Y se les dice así porque tenían un carácter, eran esos coléricos, y un día a Jesús lo rechazaron en un pueblo, no querían, decían, no, acá no, Jesús. ¿Saben qué pidió Juan? Le dijo, Jesús, tengo una idea. ¿Por qué no pides fuego del cielo que caiga sobre estos habitantes y los mate y los consuma de una vez? O sea, eran así de ese carácter, aguerridos, fuertes, duros. Y es curioso que cuando lees primera de Juan, ¿sabes qué dice Juan? Hijitos, les doy un mensaje, un mandamiento nuevo que ya lo conocían, amémonos unos a otros. Y si tú no amas a tu hermano, ¿qué ves? ¿Cómo puedes decir a Dios que amas que no lo ves? El que ama a Dios, ama a su prójimo. Y el que ama a su prójimo ha conocido a Dios. O sea, es el apóstol, el discípulo del amor, pero cuando conoció a Jesús, cuando Dios lo escoge, tiene un carácter. Pedro era igual. Mira, Dios escoge, vamos a ver 12 hombres, vamos a hacer más adelante, poco a poco, la biografía de cómo se trataron, pero en las manos del Señor estos hombres fueron transformados y cambiados. Por eso hay esperanza para cada persona que esté escuchando este mensaje. No importa qué tan mal sea tu carácter, tu temperamento, no importa qué tan pecador seas, o tú que pienses eres inservible, porque eran hombres que no eran escogidos por su capacidad, sino porque Dios simplemente los escogió, porque ellos tenían un propósito dentro del plan de Dios, y tú y yo tenemos un propósito dentro del plan de Dios. Así que Dios escoge a Juan, a Jacobo, todos estos hombres, versículo 18, y termino con esto: Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, este era el Jacobo menor que lo conocían, Tadeo, Simón el celote. ¿Y saben quién era el celote? No venía de los celos, por si acaso, ¿no? No, celote era como un movimiento nacionalista, un revolucionario, medio así, ¿qué diríamos? Pues esos grupos paramilitares que lo podemos llamar. Y lo llama a Simón. Es curioso, cuando miramos la biografía, no hay tiempo ahora, eran hombres que nadie daba 10 centavos, diríamos, por ellos. Es por eso que Pablo dice, Dios escogió lo necio de este mundo para avergonzar a lo sabio. Y eso soy yo también, porque Dios no me ha escogido por algunas características en especial, solo por su gracia y misericordia. Y estoy pasando las fotos, ¿no? Y la biografía, y quiero detenerme en un cuadrito donde habla qué sucedió con ellos. Solo me gustaría tocar el final. Miren, todos ellos murieron martirizados. Andrés murió en una cruz en X. Pedro, ustedes ya saben, murió en una cruz en la cabeza, de cabeza. Pablo murió decapitado. Muchos murieron decapitados. O sea, cada uno de ellos dio su vida. Todas estas fotos que ustedes las pueden ver, que las vamos a ir viendo más adelante, porque ahora no hay tiempo, son personas que fueron escogidos por el Señor. Así que arma su equipo y son los 12 que van a estar con Él. Quiero terminar con algunas conclusiones. Lo primero es que Jesucristo es el Señor del sábado. Hay que recordar siempre esto. Lo segundo que tenemos que recordar es que, mira, Jesús ha venido a salvar, a sanar y a dar libertad. Lo tercero que nosotros deberíamos siempre recordar, que seguir a Jesús, realmente a Jesús, es
hacerlo nuestro Señor y Salvador. El discipulado, el ser discípulos, no significa que las cosas siempre van a ir bien. Todos estos hombres que escogieron, al final siguieron los pasos del Maestro. ¿Estás hoy en necesidad? ¿Estás hoy buscando al Señor? ¿Realmente quieres tú tener un encuentro personal con Él? ¿O quieres ser como esos hombres que sabían quién era Jesús, pero no querían realmente hacerlo su Señor? O como esos hombres que buscaban el beneficio, de tan lejos querían solo un beneficio, pero no querían los deberes y responsabilidades. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y le agradecemos al Señor? Si ya lo has hecho tu Señor y Salvador, dile: Señor, hasta el final de mis días voy a ser tu discípulo. Y si tú estás escuchando y no lo has hecho a Jesucristo tu Señor y Salvador, dile: Señor Jesús, hoy quiero hacerte no solamente mi Salvador, sino mi Señor, y disfruta de la libertad que Dios quiere darte. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos permites en tu amor y misericordia poder no solamente recordar esas historias, sino ver cómo tú actuabas. Tú eres Señor, y no solamente Señor de todo el universo, sino Señor sobre todas nuestras vidas, sobre mi vida. Una vez más ratificamos tu señorío en nuestras vidas. Gracias por perdonarnos, gracias por limpiarnos, gracias por ayudarnos, Señor. Gracias porque solamente en ti podemos encontrar paz y tranquilidad. Pero eso es el discipulado, el costo del discipulado, Señor. Y ayúdanos a mantenernos firmes, fuertes, mientras pasamos este proceso aquí en la tierra con este problema de salud. Que nuestra fe se fortalezca y que hasta los últimos días seamos fieles a ti. Y si yo te pido, Señor, si hay personas que hoy están escuchando esta enseñanza y todavía no han hecho su decisión, ten compasión de ellos, perdónalos, porque el ser cristiano es seguidor de ti, de Cristo, del Cristo real, de aquel que ha vencido a la muerte, de aquel que ha venido a salvar, a sanar y a dar libertad a los oprimidos. Señor, solo tu gracia, solo tu amor, solo tu misericordia, Señor, con aquellas personas que todavía no han hecho su decisión firme. Oro por ellos, Señor. Y gracias por este estudio, porque sé que has hablado a nuestra vida. En tu nombre, Jesús, oramos así. Amén. Amén. Dios te bendiga. Estamos haciendo los estudios también los días miércoles del libro de Primera de Reyes y los devocionales por la mañana, así que conéctate siempre. Y si cada devocional o un sermón ha bendecido a tu vida, yo te invito a darle like, porque esto ayuda a que otros puedan verlo, o compartirlo. Dios te bendiga. Nos vemos.